palabra que el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, le fue prohibido por el Espíritu Santo predicar el Evangelio en el Asia Menor. Y fue en una ocasión, dentro de estos viajes y esta trayectoria, donde Pablo se encontraba en la ciudad de Troas, y ahí le fue dada una visión, donde Pablo vio a un varón macedonio parado frente a él, pidiéndole que fuera para Macedonia, que entrara en la ciudad, él y sus acompañantes, para que los ayudara. Esta visión le fue dada a Pablo en Troas, donde inmediatamente el apóstol Pablo asumió que era la voluntad de Dios, de acuerdo al contexto, que Pablo fuera al territorio macedónico para llevar el mensaje del Evangelio. Hermano, Macedonia para entonces ya era Europa y era parte de la región moderna, por lo que Pablo y sus acompañantes que iban con él, los cuales eran Timoteo, era Silas y Lucas, que por cierto Lucas es el autor directo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ellos viajaron hasta la ciudad de Filipos, por cierto la primera ciudad de Macedonia, para extender la obra misionera en toda Europa. ¿Por qué? Por mandamiento de Dios, ¿sí? A través de una visión que Dios le dio a Pablo. Hermanos, Filipos fue la primera ciudad de la provincia de Macedonia, de acuerdo a las Escrituras. Era una comunidad muy próspera, por cierto. Era una ciudad que constaba de varias rutas comerciales, ¿verdad? Donde se hacía mucho negocio. Filipos era una ciudad gentil en el área de Roma, el territorio romano, aledaño al territorio romano, donde abundaba el negocio. Era una ciudad, como dije hace un momento, muy fructífera en cuanto al negocio. Y por cierto también representaba para Pablo y para sus acompañantes un lugar estratégico para introducir el Evangelio, ¿sí? Fue precisamente ahí donde Pablo y sus acompañantes pasaron algunos días esperando que llegara el día de reposo, donde dice la Escritura que Pablo siempre tenía una misión evangelística cada que él llegaba a una ciudad. Pablo no llegaba a una ciudad preguntando cómo eran los hoteles, sino preguntando cómo eran las cárceles, porque era ahí donde generalmente el apóstol acababa en prisión por causa del Evangelio. Su misión evangelística del apóstol era que primero, cuando él llegaba a una ciudad, él visitaba la sinagoga de los judíos y después de ahí iba hacia los gentiles, a los gentiles de esas regiones. Precisamente en ese lugar, en el territorio de Macedonia, en Filipos, donde por falta de sinagogas, recuerden, Filipos era una ciudad gentil, no había sinagogas. De hecho, la ley de cada ciudad era que para poder establecer una sinagoga, hacer una iglesia, tenía que haber mínimo 10 varones, pero ni eso sabía. Por lo tanto, no había sinagoga, no había en ese lugar un lugar de culto, donde congregarse, donde ir a hacer oraciones. No las había. No había sinagoga. Por lo tanto, en esta ciudad de Filipos, junto a un río, un grupo de mujeres, ante la falta de sinagogas, acostumbraban a reunirse para orar. Entonces, el apóstol Pablo y sus acompañantes, ante esta realidad que se vivía en esa ciudad y esa necesidad sobre todo, acuérdense, él fue enviado por Dios
a esos territorios para introducir el evangelio, y fue precisamente allí, en ese lugar, donde el apóstol se encontró con Lidia. Ahí se encontraba Lidia, en ese lugar, ¿sí? Como podemos ver, hermano, Dios tiene un tiempo para todo. Dios tiene un lugar ya estratégico para llevar a cabo sus planes que Él tiene, tanto como para un lugar, como para las personas a las cuales Él está llamando que vengan a Él. Amén. Amén. Hermano, la palabra de Dios, si estamos de acuerdo, abunda en relatos de conversiones en personas que quizás para nuestro entendimiento muchos de ellos no reunían las características adecuadas para llegar algún día a alcanzar la salvación a través de la gracia de Dios, ¿verdad? Eso es algo muy común. Nosotros juzgamos a las personas por su apariencia, por su trasfondo, o quizás por su conducta ante las cosas de Dios, y decimos, no hombre, este nunca se va a convertir. Nunca menospreciemos a nadie. La Biblia ofrece también, como dije hace un momento, muchos ejemplos de esto, ¿sí? Pedro, déjenme decirles, Pedro no era el mejor candidato para el reino de los cielos, ¿sí? Pedro es como muchos, que era arrebatado, como dijimos la semana pasada, aunque esos 3 íntimos que el Señor siempre llamaba para estar con Él, no eran perfectos, tanto que a 2 de ellos el Señor Jesús los llamó hijos del trueno, no porque tenían un poder extraordinario en ellos, sino porque tenían un genio, pero sí, tremendo. A uno lo llamó como Satanás, apártate de mí, Satanás, fue Pedro. Eran hombres comunes, hombres débiles, mortales, pero amaban al Señor. ¿Sí? Amaban al Señor. Por lo tanto, Dios no hace excepción de personas. Hermano, generalmente, siguiendo con mi punto, generalmente muchas personas en estos momentos, y voy a hablar de una manera general, se pueden encontrar o se encuentran en estos momentos tras la espera de algo por suceder. No sé, a lo mejor algunas personas están esperando que les den su beca para la universidad, algunos están esperando quizás encontrar la pareja ideal para casarse. Estamos en la espera de algo, ¿sí? Pero si notamos, hermano, muy pocas personas, y esa es la realidad, muy pocas personas esperan con ansiedad, con esa misma ansiedad con la que esperan todas las cosas que mencioné hace un momento, de que un milagro como el que le sucedió a Lidia, sucede en sus vidas también. En el versículo 14, vamos a leer en un instante más, dice que Dios abrió el corazón de Lidia, una mujer que estaba escuchando predicar al apóstol Pablo. Ella no era judía, Lidia no era judía, era gentil. Pero no quiero adelantarme mucho al tema. De acuerdo a las escrituras, los que hemos leído la palabra, la Biblia habla de mujeres nobles y decididas, y nos da también muchos ejemplos de esta clase de mujeres. Mujeres, por ejemplo, de influencia, como lo fue Débora, como lo fue Hulda, como lo fue Ruth, como lo fue Noemí, como lo fue María. La Biblia está llena de ejemplos de mujeres con esta clase de características, las cuales a Dios le plació dejar plasmado
en su libro el testimonio de cada una de ellas. Lidia, el personaje del cual estamos hablando hoy, ella nunca se imaginó que su testimonio iba a quedar grabado en este libro. Así como la tsunamita de la cual predicamos hace unas semanas también. Cuando yo preparaba este mensaje, yo me estaba acordando mucho de la predicación que dimos de la mujer de Sunem, ¿se acuerdan? Con el profeta Eliseo. Casi las mismas características. Y eso, hermano, debe de captar nuestra atención. Por la actitud de estas mujeres, por la conducta de estas mujeres, mujeres que al final de su historia se convirtieron en mujeres de grande influencia. Bueno, pues Lidia fue una de ellas también. Pero, ¿quién era Lidia? ¿Quién era Lidia, la mujer que el apóstol Pablo conoció allá en la región de Filipos, cuando predicaba el evangelio? Bueno, de acuerdo al contexto y la historia que yo les acabo de leer, por eso me gusta darles un poco de trasfondo histórico para que vayamos entendiendo y tejiendo los hechos, así podamos tener un mejor entendimiento. Lidia, hermano, aunque el apóstol Pablo llegó a un territorio gentil buscando llevar el evangelio a sus conciudadanos, imagino yo la intención de Pablo era predicarle a los judíos en esos lugares, porque había judíos viviendo en lugares extranjeros también, como lo hay aquí también en Estados Unidos. Curiosamente, Pablo, a la primera persona que conoció y se convirtió al evangelio no fue un judío, mucho menos fue un hombre, sino fue una mujer. Según la historia, Lidia fue la primera mujer en recibir el evangelio en Europa, ¿sí? Lidia. Y fue mujer, una mujer de negocios. Muchos la conocen como la mujer de púrpura, ¿sí? No porque ella vestía ropas moradas y así la presentan. Busca así historia de Lidia, busca fotografías de Lidia y la ven por lo general vestida de morado. Yo le decía a mi esposa, no es que ella vestía vestidos morados, sino que ella vendía prendas hechas de tintura, de púrpura. Ese era su negocio. Ella era una mujer comerciante, ¿sí? Ella vendía vestidos teñidos en púrpura. Por cierto, en aquel entonces era una tela muy cara. Muy cara, que solamente la gente de la alta sociedad podía usar. Eran prendas con ese color muy comúnmente usados allá en los palacios con los reyes. De hecho, el púrpura tiene ese simbolismo, ¿verdad? Es el color de un rey, ¿sí? Por eso a nuestro Señor Jesucristo se le atribuye ese color también. Eran las prendas que usaban los reyes en aquel entonces particularmente, muy caras. Bueno, Lidia era de Tiatira, era una mujer gentil de la ciudad de Tiatira, de acuerdo al trasfondo, que está ubicado al oeste del Asia Menor, la cual ahora mismo en estos momentos es la ciudad de Turquía. Por eso, de acuerdo a este trasfondo, podemos deducir, hermano, que estamos hablando de una mujer que pudo haber sido una mujer muy rica y muy influyente en aquel entonces, y por esa razón nosotros le damos gracias a Dios y gloria a Dios, porque Él no hace acepción de personas. Sí, hermano, Dios también puede alcanzar a la gente millonaria, Dios también los puede alcanzar, ¿sí?
Así como Él alcanza a los pobres, a los menesterosos, también puede alcanzar a gente de palacio. También puede alcanzar gente influyente. También puede alcanzar a los desafortunados. Él puede alcanzar a todo mundo. Él no hace excepción de personas. ¿Amén? No debemos de tener ese mito, yo no sé, esa mentalidad en nuestra mente que Dios hace excepción de personas. Todos los que son llamados por Él van a venir al conocimiento de Dios. Sean quien sean, vengan de donde vengan. Así como Pedro lo dijo en Hechos 10:34, cuando Pedro se dio cuenta de que Dios no hacía excepción de personas. En el momento que Dios salvó a Cornelio y a toda su casa, gentiles también, una familia gentil, un centurión gentil. Ahora, bueno, ahí está, lo puso Cristian. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora, si leemos el versículo 14, vamos a dar lectura una vez más, solamente son 2 versículos de nuestro mensaje de hoy. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hermano, la escritura dice que Lidia era una mujer que adoraba a Dios. O sea, una mujer que temía a Dios. Sí, hermano, los gentiles, gente que quizás aún no han conocido el Evangelio, pero que creen en Dios, ellos también, muchos de ellos también tienen el temor de Dios. Muchos de ellos saben guardar una buena postura ante las cosas de Dios. Tienen inclusive cierto respeto hacia las cosas de Dios. Ella era una mujer gentil que temía a Dios, o sea, adoraba a Dios, pero no había conocido al Salvador aún. Lidia no era salva. ¿Ven? Pero esto, por supuesto, no limitaba a Lidia a darse su tiempo. Porque, bueno, ella tenía una empresa, un negocio de telas de púrpura, muy próspero. Estamos hablando de una mujer muy, pero muy próspera, y por lo tanto, me imagino yo, muy ocupada, que tenía que atender su negocio, que tenía que lidiar con empleados, me imagino, con clientes o con, ¿verdad?, todo lo que involucra tener una empresa. Pero aún con eso, Lidia se daba el tiempo de salir e ir y reunirse con un grupo de mujeres judías. No eran ni siquiera gentiles, eran mujeres judías que se reunían allí a un lado de un río a orar a Dios. Ella era fiel al Señor. Amén. Ella buscaba al Señor. Entonces fue precisamente en ese lugar y en una de esas reuniones de oración donde el apóstol Pablo llega y comparte con estas mujeres. Bueno, Pablo se encontraba en esos momentos dándole la palabra a este grupo de mujeres. Me imagino yo, ante la ausencia de una sinagoga estable, ansiosas de conocer y de escuchar la palabra de Dios. Bueno, hermano, podemos decir nosotros, en base a este testimonio, que Lidia se encontraba en ese momento y en ese día, en el tiempo correcto y en el lugar correcto de Dios. Y es que, hermano, te digo algo. Los lugares más propios, más adecuados para que Dios pueda hacer la obra en una persona es en un lugar como este. ¿Sí? Por eso no se cansen de invitar personas. Predíquenles la palabra. Nunca se cansen de hacer la obra.
Porque es más probable que algún día Dios lo tocará. Y nosotros aquí esperamos el tiempo de Dios y no hacemos nada por esa gente que se está perdiendo. ¿O no es verdad? No estamos haciendo nada por la gente que se está perdiendo allá afuera, porque estamos esperando el tiempo de Dios. Hermano, el tiempo de Dios pudo haber llegado ya y se te pasó el calendario. Esta mujer llegaba a un lugar donde ni siquiera había un lugar donde sentarse, me imagino. Una persona pero que tenía una necesidad de Dios. Una necesidad que no dudo llegó a captar la atención de Dios. ¿Sí? Llegó a captar la atención de Dios. Pero nosotros podemos ver, de acuerdo a la narración, algunos factores, como en el caso de Lidia, que pueden influir para que Dios haga este tipo de milagros en una persona, ya que el texto dice, hermano, que Dios abrió el corazón de Lidia, no lo tocó, lo abrió. ¿Saben cuál es la diferencia? Tú te puedes ir tocado de aquí, pero tu corazón puede seguir siendo el mismo. Mucha gente viene, es tocada por Dios, sienten bonito, lloran, pero se van iguales. No, Dios tiene que partir ese corazón en dos si es posible. Amén. Dios no tocó el corazón de Lidia, porque si no aquí dijera, Dios lo abrió. Dios le hizo cirugía a esta mujer. Y esta mujer inmediatamente se convirtió al Señor en ese momento. La obra que Dios hizo en Lidia fue una obra gloriosa, hermano. Cuando tú vienes al culto, vienes tú con esa expectativa, vienes con esa necesidad, ese deseo de que Dios no solamente toque tu corazón, sino que lo parte en dos. Algo tiene que suceder, hermano. Los tiempos están cerca. Ya no estamos para escuchar mensajitos motivacionales. Ya no estamos para escuchar mensajitos de amor, de prosperidad, de Señor, concede las peticiones de mi corazón. Ya no estamos para esa clase de mensajitos. Yo ayer tuve que cambiarle el canal a un mensaje que me puse a oír antes de vestirme, porque ya nos íbamos a salir. Hermano, pura superficialidad. Yo hasta le dije a mi esposa, ¿en qué está la iglesia? ¿Por qué este hombre no les habla de santidad? ¿Por qué no les habla de arrepentimiento? ¿Por qué la palabra pecado brilla por su ausencia en ese mensaje? ¿Por qué solamente habla de cosas superficiales? Yo dije, ¿dónde está el evangelio aquí? Hermano, ya no estamos en el tiempo de estar escuchando esto. Hay que ponernos serios con Dios. Amén. Hay que buscar la santidad. Amén. Hay que buscar que Dios nos transforme para su gloria. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Pero fíjense bien, vamos a analizar, volviendo al tema, vamos a analizar algunas de las actitudes de Lidia. ¿Y por qué Lidia pudo haber? No digo que fue algo que sucedió por causa de eso, estamos dejándolo así como en una especie de preámbulo. Pudo haber, porque Dios es soberano, hermano, Dios no actúa por métodos ni nada. Pudo haber influenciado para que Dios hiciera la obra que hizo en ella. Uno, Lidia era fiel a Dios. Era fiel a Dios. Cada día de reunión, ahí estaba presente. ¿Sí? No se perdía una reunión de mujeres. Lidia era una mujer de fe. Siendo gentil, creía en Dios.
Pero ese es un momento. Hay gente que tiene más reverencia por Dios que nosotros mismos. Lidia tenía fe en Dios. Era una mujer adoradora. O sea, una mujer temerosa de Dios. Inclusive que manejaba sus negocios con temor también. Era una mujer trabajadora, porque como vimos, ella tenía su propia empresa, muy próspera, muy prestigiosa, por cierto, porque ella comercializaba un producto muy caro en aquel entonces. Por lo tanto, sus dividendos pudieron haber sido muy buenos para ella. Era una mujer sabia y que sabía escuchar. Siempre estemos prestos a escuchar consejos. Amén. Porque tú nunca sabes cuándo vas a recibir algo que te va a ayudar. Amén. Aunque tú lo sepas todo, Dios nos ha llamado a escuchar. Amén. Es mejor escuchar que hablar. Amén. Lidia sabía escuchar porque llegó donde estaba el apóstol Pablo y escuchó lo que el apóstol estaba diciendo. Hermano, no es lo mismo oír que escuchar. Ya hemos hablado como 2 o 3 veces de este punto en otros mensajes. No es lo mismo estarme oyendo y otra que me estés escuchando. El que escucha, aprende. El que escucha, recibe. El que escucha, guarda en su corazón lo que se le enseña. El que oye, lo retiene por un tiempo y luego se le olvida. Se le diluye. No me oigas, escúchame. Lidia no estaba escuchando, no estaba oyendo a Pablo. Lidia lo estaba escuchando. Y dice la palabra en el contexto, dice que Lidia lo escuchaba, ¿verdad? Lo escuchaba atentamente. Otro era que Lidia era una mujer decidida. Sí, decidida porque en aquel entonces había mucha persecución. Pablo era muy perseguido también allá en la región donde se encontraba Lidia. Lidia inclusive dice la palabra que cuando se convirtió al Señor en ese momento, inmediatamente Lidia dispuso de su hogar para hospedar al apóstol y a sus acompañantes. Hermano, nada más por esa acción Lidia pudo haber ido presa. Lidia pudo haberse metido en problemas, pero no le importó. Y ese es un rasgo muy característico de una persona que de verdad ha conocido al Señor. No le importa correr riesgos. ¿Sí? No le importa, no se queda contemplando los obstáculos. Es decidida, va, emprende, busca, toca puertas. Esa es una cualidad muy común en una persona así, como Lidia, decidida. Una mujer hospitalaria. Esa es la palabra que Lidia no les pidió que se quedaran en su casa. Lidia los obligó. Eso quiere decir que a lo mejor Lidia, bueno, la Biblia no habla de que Lidia tenía esposo. No habla de que era viuda, era soltera, no lo menciona. Podemos deducir de acuerdo al testimonio que Lidia era una mujer soltera. Ella tenía el poder para tomar esta clase de decisiones. No como la tsunamita que para hospedar a Eliseo en su casa primero lo consultó con su marido, ¿verdad? Amén. Ese es un rasgo, una actitud muy común en una mujer temerosa que tiene en cuenta al esposo. Amén. Como la tsunamita. Pero Lidia aquí no se ve que le consultó a nadie, simplemente va y le dice a Pablo, pues si he sido hallada fiel delante del Señor, entonces entren a mi casa. Sí, entren a mi casa, vengan a mi casa. Y dice que los obligó. Por último, era una servidora de Cristo. O sea, servidora de Cristo. ¿Por qué? Porque, hermano, todo lo que nosotros hagamos por la obra de Dios nos convierte en servidores de Cristo. Tú no puedes decir que eres un siervo de Cristo si no haces nada para Cristo. El siervo para Cristo, el servidor de Cristo es aquel que está haciendo algo para la obra de Cristo.
para la obra de Dios. Esta mujer, aunque no predicaba, aunque no dirigía un culto, aunque no andaba evangelizando así como de acuerdo a lo que dice aquí, pues ella, con el simple hecho de haber dispuesto de su casa para que el apóstol y sus acompañantes se hospedaran ahí, ella ya estaba sirviendo a la causa de la obra de Cristo. ¿Amén? Que quedamos claros aquí, ¿verdad? Amén. Hermano, lo que estamos intentando aquí, lo que estamos intentando resaltar aquí, más bien dicho, no es a Lidia. ¿Sí? Hemos marcado algunas de las actitudes de Lidia para más o menos darle a entender a la iglesia cómo, aunque Dios es un Dios soberano y que tiene un tiempo para hacer todas las cosas, hay rasgos característicos en las personas que podrían, vuelvo a repetirlo, podrían mover la mano de Dios para que Él conteste nuestras oraciones. Estoy seguro que si no fuera así, no estuviera ni siquiera escrito en este libro. Estoy seguro que todas estas cualidades de Lidia provocaron que Dios en ese día junto al río, Dios abriera su corazón. Tenemos que manifestarle al Señor cuánto deseamos que Dios haga la obra. Si ya la hizo en ti, gloria a Dios, gózate. Significa que tú eres una Lidia andando, o un lidio andando. Pero si aún no la ha hecho todavía, clama a Dios, haz las obras correspondientes para que Dios en su momento haga la obra en ti. Persiste, persevera, busca. Jesús dijo: el que busca, halla. Amén. Al que toca se le abrirá, al que llama se le abrirá. ¿O no dijo así? No estamos intentando exaltar a Lidia. ¿Sí? O sea, una de las cosas de la Escritura, cuando nos presenta ciertos personajes que para nosotros pueden llegar a ser ilustres, dignos de imitar, y los ponemos de ejemplo no es con el fin de que terminemos nosotros adorando más a ese personaje. Son simplemente personajes que la Biblia toma de acuerdo a sus testimonios para mostrarnos, ¿sí?, la obra poderosa de Dios en un individuo. Amén. Al final, a quien nosotros debemos de adorar no es a Elías, no es a Moisés, no es a la tsunamita, no es a Josué, no es a Pablo, no es a Lidia, no es a ninguno de estos personajes. Nosotros debemos de buscar siempre glorificar la obra bondadosa de Dios. Amén. Amén. Ay, ahora ya, o llámenme Lidia saliendo de aquí. No, hermano, Lidia al final era una mujer impía, pecadora, imperfecta. Simplemente Dios salvó, pero hizo algo que captó la atención de Dios. ¿Quién fue la primera persona que se convirtió al Evangelio en Europa? Lidia. Lidia. Por lo tanto, a Dios le damos toda la gloria por la obra que Él hizo en esta ocasión. Y como te repito, la salvación no se alcanza por medio de las obras. Sí, claro está. Pero también influye en nuestra disposición. Hermano, ¿no creen ustedes, en base a todo lo que hemos hablado, no creen ustedes que Dios en estos momentos pudiera estar usando nuestras circunstancias presentes, las tuyas y las mías, para poner en nosotros hambre y sed por Él? Amén. ¿No creen ustedes que es posible que a lo mejor está usando eso? Sí, sí es verdad. La Biblia dice en Efesios 2:8 que la salvación es un don de Dios. Hermano, la salvación no se compra.
pero Dios escudriña los corazones. ¿Sí? Si algo capta la atención de Dios es un corazón hambriento y sediento por Él. Una voluntad dispuesta a hacer su voluntad, por sobre todas las cosas. Vean cómo dice, porque por gracia sois salvos. Sí, es verdad, la salvación no la puedes comprar. Es un don de Dios. Dios es el que salva. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿En quién? En Jesucristo. O sea, Dios nos salva por medio de la fe en Jesucristo. Y esto no de vosotros. O sea, esto no viene de nosotros. No es nuestra esta fe, sino porque dice, pues es don de Dios. Eso dice Efesios 2:8. Constatándonos que la salvación es un don de Dios, pero ¿qué hay de lo que dijo Jesús en Mateo 7:8? Si vamos a Mateo 7:8. Porque todo aquel que pide, recibe. Y al que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Si nosotros hacemos lo primero, ¿qué hacía Lidia, por ejemplo? Lidia iba y se reunía fielmente con este grupo de mujeres. Ella iba fielmente. Si nosotros hacemos lo primero, nosotros tenemos que dar el primer paso siempre. Hermano, Dios no salva a nadie no queriendo salir de casa. Dios no salva a nadie en un sofá viendo series de televisión. Dios no salva a nadie andando allá en un centro comercial. Lo puede hacer, yo creo que sí, Él es soberano, pero no es la regla. O sea, no es que Dios obre así. Sino una de las cosas que más resalta la Escritura, de principio a fin, es que Dios busca al humilde y quebrantado de corazón. Amén. ¿Y quiénes son los que, por cierto, buscan más a Dios? Los humildes y los quebrantados de corazón. Amén. Sí, porque una persona que está bien, que no necesita nada, que tiene mucha influencia, todo lo tiene suplido, pues es muy poco probable que esta persona busque de Dios. Todo está bien, hay armonía en mi casa, hay armonía en mis finanzas, estamos todos sanitos. Es más, la próxima semana nos vamos a la playa. ¿Sí? ¿Qué necesidad hay de buscar de Dios? Muy pocas, hermano. Por lo general, la gente que busca de verdad a Dios es aquella gente que está muriéndose en un hospital, que está en prisión, que está con la familia rota, que están mal. Esa es la gente que tiene o puede llegar a tener una mayor inclinación a buscar de Dios. Porque así es, los seres humanos así somos. ¿O no es verdad? Amén. Donde solamente buscamos a Dios cuando todo nos está yendo mal, pero no cuando nos está yendo bien. Entonces, ¿a quién está buscando Dios? A los humildes y a los quebrantados de corazón. Eso dice la palabra. Ella iba, porque las judías no iban por ella, Lidia iba donde estaban ellas a orar, a adorar a Dios. Amén. ¿Qué es lo que nos trae a la iglesia a ti y a mí? La religión, hoy es domingo, hoy toca. O vienes porque de verdad deseas adorar a Dios. Amén. Porque aunque esté todo bien en casa, aunque haya mucha provisión en casa, esté bien o esté mal, tú vienes a adorar a Dios. No vienes a cumplir un culto. Amén. ¿Sí? Vienes a adorar a Dios, vienes a darle gracias a Dios, vienes a estar en la presencia de Dios, vienes a escuchar su bendita palabra. ¿Por qué? Porque en ti hay ese deseo, y oramos para que cada vez sea más, como fue en el caso de Lidia. Amén. Un deseo ferviente, un anhelo ferviente por escuchar lo de Dios, que la llevó a estar atenta a lo que Pablo hablaba. Y ¿sabes lo que pasó? Dios abrió el corazón de Lidia.
Venimos con esa misma expectativa buscando de Dios. Hermano, nunca vengas a la iglesia con una actitud de monotonía. Nunca vengas a cumplir. Siempre ven con esa expectativa. ¿Cómo Dios te va a hablar? ¿De qué forma Dios te va a hablar? ¿De qué forma Dios va a derramar sobre ti esos ríos de agua viva que te van a hacer salir de aquí diferente a como llegaste? Todo depende, hermano. Todos escuchamos el mismo mensaje aquí, ¿o no? Amén. Pero ¿por qué no nos surte más efecto que en otros? ¿Por qué razón? Por la actitud del corazón con la que venimos a la iglesia. ¿Cómo vienes tú a la iglesia? ¿Vienes a cumplir o vienes a buscar de verdad a Dios? Si tú vienes de verdad a buscar a Dios, hermano, algo como lo que sucedió a Lidia te puede suceder a ti. Y eso, hermano, va a cambiar completamente tu visión de las cosas de Dios. Como te dije hace un momento, hermano, algo tiene que suceder en nosotros. Amén. Porque para que algo suceda en la vida de otras personas por las cuales estamos orando para que el Señor salve allá afuera, hermano, algo tiene que suceder en nosotros primero. ¿O se ha dado cuenta que a lo mejor ese es el problema del asunto? Esa es la razón del asunto. Algo tiene que suceder en nosotros. Algo tiene que suceder en mí primero. ¿O no es verdad? Amén. ¿O me equivoco? Algo tiene que hacer Dios en mi corazón primero. Quiero que Dios salve a mi suegra. Bueno, aunque muchos no oran mucho por eso. Bueno, permite que Dios haga algo en ti primero. ¿Quieres que Dios haga algo en tus hijos primero? Primero deja que Dios haga algo en ti. Primero. Amén. Porque si nosotros estamos esperando que Dios haga algo en ellos y nosotros no nos dejamos, entonces ¿cómo, hermano? Por eso la gente no se convierte. Hay un faltante en mí todavía. Por esa razón no le pongo empeño, no le pongo pasión. Y mi deseo en esta mañana y el deseo de Dios es despertar en nosotros esa pasión, ese deseo, ese amor, ese primer amor que ya se ha perdido y que ya tiene mucho tiempo, por cierto, en algunos de nosotros, que se perdió, que se quedó allá. Se quedó en el camino ese primer amor. Fíjense bien lo que dice el versículo 15 y tiene respaldo bíblico lo que te estoy diciendo. Amén. Dice: cuando fue bautizada, fíjense, Lidia no fue como muchos que cuando según reciben al Señor hay que rogarles para que se bauticen. Hermano, nunca hay que rogarle a una persona para que se bautice. Ay, déjame pensarlo. Es que no estoy todavía listo. Ay, es que estoy esperando ir al río Jordán. Tú ni bien se lo tienes, ¿cómo vas a ir al río Jordán? Yo no sé, pueden muchos pero. No, hermano, así como el eunuco, así como Cornelio, que cuando recibió el evangelio, él y toda su casa, inmediatamente, vamos a leer ahorita ese párrafo, inmediatamente reunió a todos los de su casa, Hechos 10:24, Cristian. Cornelio, el centurión del cual ya te había hablado hace un momento. Veamos lo que él hizo después de que él recibió el evangelio. Cuando digo recibió el evangelio, que estoy tratando de decir, se convirtió al Señor. Se convirtió al Señor. No fue tocado en su corazón, no, recibió al Señor. Amén. No sintió bonito, recibió al Señor. Amén.
Y al otro día, dice, entraron en Cesarea y Cornelio los estaba, ¿qué? Esperando. Un hombre devoto que deseaba, que anhelaba las cosas de Dios. Impío, era gentil. Y habiendo convocado a sus parientes, o sea, Cornelio ya lo estaba esperando en casa. ¿A quién? A Pedro. Ya estaba esperándolo en su casa, y no solamente él solo, él había convocado a todos sus familiares. A ver, hoy los quiero a todos a las 7 aquí. No, pero es que no, aquí los quiero a todos, ¿verdad? Primos, hijos, familiares, tíos, padres, yo no sé a cuántos, pero Cornelio los reunió a todos en su casa. ¿Por qué? Porque venía el siervo de Dios. Y dice, y amigos más íntimos. Y vamos al versículo 44 para no leerlo todo. Y mientras Pedro aún hablaba estas palabras, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Por qué creen ustedes que el Espíritu Santo cayó en ese lugar? Porque ahí había un hombre temeroso que amaba a Dios, que había conocido al Señor Jesucristo. Porque en él había esa hambre, ese deseo de que el reino de Dios se estableciera en su casa. Amén. ¿No estará Dios tratando de decirnos algo en esta mañana, hermano? Amén. ¿De verdad lo estamos anhelando? ¿De verdad estamos deseando que Dios haga algo en nosotros y en nuestras casas? ¿O estamos esperando el tiempo de Dios? Tomen el ejemplo de Lidia. ¿Qué hacía Lidia? Buscaba a Dios. Amén. ¿Qué hizo cuando Lidia se convirtió? Leamos, dice, y cuando fue bautizada y su familia, o sea, Lidia se bautizó y también se bautizó toda su familia. Toda su familia. Dice, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y dice el escritor, y nos obligó a quedarnos. Hermano, y no lo digo por nadie me lo tome personal. ¿Qué estás haciendo en tu casa para la obra de Dios? ¿Qué tanto estás disponiendo de tu casa para la obra de Dios? Hermano, la palabra de Dios dice, Lidia dispuso de su casa y la puso a disposición de los apóstoles. Ay, no, en mi casa no, porque me ensucian el piso, me ensucian la alfombra. Hermano, eso no es amor de Dios. Tú no tienes amor de Dios. ¿Cómo quieres que Dios obre? ¿Cómo quieres que Dios salve a los tuyos? ¿Cómo quieres que Dios haga la obra si tú le estás cerrando tu casa a Dios? ¿Cómo quieres que Dios haga lo que Él quiere hacer si no nos disponemos a hacerlo? Aquí no había sinagoga. ¿Y qué hacían? Se reunían en un río, al lado de un río, a orar, a adorar a Dios. Nosotros tenemos un lugar que Dios nos ha dado para que ahí nosotros le demos entrada a Él, ¿sí? Para que ahí tú dejes que se predique tu palabra, su palabra de Él. Amén. Para que ahí tú puedas reunir personas que vengan a escuchar el Evangelio, y entre ellos muchos seres tuyos queridos. Amén. ¿Quiénes se bautizaron con Lidia? Sus familiares. Amén. ¿Quiénes se bautizaron? ¿Quiénes recibieron al Señor? Cornelio y sus familiares. ¿Quiénes también
fueron bautizados y conocieron al Señor, porque en el contexto dice, ya con esto voy acabando, en el contexto dice que estando hospedados en casa de Lidia, en uno de esos días ellos se dirigían otra vez a la oración y les salía al encuentro una mujer con un espíritu de adivinación. Y todos los días esta mujer les aparecía en el camino y decía, ahí van los siervos del Altísimo, los que anuncian el reino de Dios, y de tanto y de tanto y de tanto, dice la palabra que esta mujer adivina, pues cansó al apóstol y se volteó y le dijo, y le sacó ese espíritu de adivinación, lo cual le costó la prisión a Pablo y a sus acompañantes. Pero como Dios obra con propósito siempre, aún en esa prisión donde Pablo fue a dar por causa de haberle estropeado el negocio a los amos de esta sierva divina, ahí conoció al carcelero de Filipos. Dice la palabra que la cárcel comenzó a temblar y todos los presos, las cárceles de los presos se abrieron, y cuando el carcelero de Filipos vio que ya estaban por fugarse los presos, intentó matarse porque él sabía que lo iban a matar. Y Pablo le dice, no te quites la vida, aquí estamos todos, ni uno se ha ido. O sea, la libró el carcelero. Pero de ahí, ¿qué pasó? Fue el mismo carcelero cuando le dijo a Pablo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Sí? Y dice la palabra que cuando salieron de la prisión, el carcelero llevó a Pablo y a sus acompañantes a su casa. Y ahí les curó las heridas, porque ellos habían sido azotados antes de ser puestos en la cárcel. Y ahí mismo el carcelero convocó a sus familiares. ¿Y qué creen que pasó? Todos fueron alcanzados por el Evangelio. Amén. Todos en casa. Amén. Pero ellos dispusieron de su casa. Amén. Y dice la palabra que todos fueron alcanzados. Amén. Amén. Y después de ahí, Pablo regresa a la casa de Lidia donde estaba hospedado. Y todavía llegaron de la prisión a la casa de Lidia a consolar a los que estaban ahí con Lidia todavía. Y de ahí dice la palabra que Pablo se fue. Amén. Hermano, ya con esto termino. Una pregunta para ti. Y para todos en general. Y ahí me incluyo yo también. Porque esta palabra no solamente es para ti, es para mí también. Yo la recibo para mí también. Hermano, ¿estamos siendo de verdad sinceros tú y yo? Cuando se nos pregunta si de verdad somos salvos. Cuando alguien te pregunta, ¿tú eres salvo? Y tú le dices, sí, ¿estás siendo sincero de verdad? ¿Sí? Está siendo sincero. ¿Qué áreas? Y esta pregunta es para todos. ¿Qué áreas de nuestras vidas reflejan que de verdad nosotros hemos conocido al Señor? ¿Qué áreas de tu vida y de mi vida demuestran que de verdad hemos conocido a Cristo? Estamos, hermanos, nosotros, en base a todo esto, estamos disponiendo de nuestras vidas y de nuestros recursos para el servicio a Dios. Sea, por ejemplo, nuestro tiempo, que para nosotros, para muchos es tiempo precioso, ¿verdad? Estamos disponiendo de ese tiempo para el servicio a Dios. Estamos disponiendo
de nuestras casas para el servicio a Dios, o a tu casa nadie entra? Sé sincero. Sé sincero. O de nuestro dinero. O limitamos a Dios con nuestro dinero también. ¿Cómo queremos que Dios haga la obra entonces? ¿Cómo queremos que Dios haga la obra? O tal vez nosotros deberíamos imitar a una mujer gentil como Lidia para llegar a ser o para llegar a tener un encuentro verdadero con Dios. Hermano, aquí se trata de eso. Aquí se trata de llegar a tener un verdadero encuentro con Dios. De eso se trata aquí. No se trata de venir a cumplir. No se trata de venir a hacer lo que comúnmente hacemos. Cuando se trata de Dios, hermano, todo en cuanto a Dios gira en torno a la salvación. Mira, esta palabra, este mensaje, las oraciones que hacemos, las actividades que entre semana hacemos, hermano, todas giran en torno a algo, en torno a la salvación. Amén. Para que los hombres sean salvos. Amén. Para que los hombres procedan al arrepentimiento y sean salvos. Amén. Por esa razón nosotros decíamos hace 8 días, esto no es religión. Amén. La religión se quedó atrás. Aquí venimos para ser salvos, Amén. para conocer a Cristo. Amén. Aquí venimos a eso, a hacer y alcanzar esta salvación. Es más, el hecho de estar aquí en esta mañana escuchando este mensaje, de haber salido de la cama y estar aquí, pues ya puede estar diciendo mucho, ¿no? Pero eso no es todo, hermano, no te conformes. Por eso te dije hace un momento, vamos a romper un poquito el esquema. Hoy estoy esperando el tiempo de Dios, pero no hago otra cosa. Hermano, Dios puede acelerar esos tiempos. Dios puede intervenir mucho antes de tiempo en tu necesidad, en ti mismo y en la salvación de los que tú, por los que tú estás pidiéndole a Dios. Dios puede intervenir y rápido y ya. Pero analicemos nuestra conducta delante de Él. ¿Qué tanto lo estamos deseando? Los hijos no se van a convertir con el doctor, ni con el maestro, ni con el... Tus hijos se van a convertir por la predicación del Evangelio. Amén. ¿Sí? Tus familiares, tus tíos, todas esas personas que aún no son salvas, ellos se van a convertir por la predicación del Evangelio. Y no va a bajar un ángel a predicarles ahí donde ellos están. No, muévele, hermano, muévete, haz algo para Dios. Amén. Y eso Dios lo va a ver. Y Dios va a galardonar esa fe tuya, esa disposición tuya. Tal vez no salve a todos de un día para otro, pero sí poco a poco irás viendo cómo se van añadiendo uno, y después otro, y después otro. Todo depende de nuestra consistencia, de nuestra perseverancia. Amén. Así que no nos conformemos, hermano. Imitemos a Lidia, no porque queremos adorarla a ella, sino porque queremos tomar ese ejemplo. La gloria y la honra son siempre para Dios. Amén. Así que nos ponemos de pie. Veamos lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17 para cerrar con nuestro mensaje.